ciudad de San Luis Potosí, siendo las 15 horas del día de hoy, 11 de junio de 2021, da inicio a la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito a la Secretaria General de Acuerdos haga constar la existencia de quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentran presentes el magistrado Rigoberto Garza de Lira y la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes la secretaria y el secretario de Estudio y Cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la presente sesión y válido los acuerdos que aquí se toman. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1. A propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TE SLP /JDC /98 /2021. Punto número 2. A propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TE SLP /PSE /12 /2021. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promovente, autoridad responsable, denunciante y denunciado que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado, magistrada. Gracias, magistrada. Magistrado, a su consideración la lista de asuntos. Si están de acuerdo con la misma, a favor de manifestarlo en votación económica. Gracias. Secretaria, por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, identificado con la clave TSLP, /JS, /98, /2021. Está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Escucharemos la cuenta, si no hay inconveniente, por conducto de Gabriela López Domínguez, secretaria de Estudio y Cuenta. Ninguno. Adelante, secretaria, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas, señor magistrado. Con su autorización procedo a dar cuenta del juicio ciudadano TSLP /JS /98 /2021. Este tribunal electoral estima como fundado el agravio que hace valer el inconforme y por tanto debe revocarse la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del pasado 28 de mayo del año en curso. Dentro del expediente CNHJ-SLP-275 /2021, en cuanto a la inaplicación del artículo 13 de los Estatutos de Morena. Al efecto, el artículo 25.1, inciso I de la Ley General de Partidos Políticos establece como obligación de los partidos políticos la de comunicar a los organismos públicos locales según corresponda cualquier modificación a sus documentos básicos dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido político. De igual manera, dicho ordenamiento establece que dichas modificaciones no surtirán efectos hasta que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. Finalmente, el numeral en comento señala que la resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda a 30 días naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente, así como los cambios de los integrantes de sus órganos respectivos y de su domicilio social en términos de las disposiciones aplicables. Por su parte, el artículo 71 de los Estatutos de Morena establece que la reforma de los documentos básicos requerirá la aprobación de un Congreso Nacional ordinario o extraordinario. Con relación a esto, el artículo 35.1 de la Ley General de Partidos Políticos claramente precisa que los documentos básicos de los partidos políticos son la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos. Luego, entonces, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 41, base primera y segunda de la Constitución Federal, primero inciso D y E, 15.1, inciso A, 25.1, inciso I, 34.2, inciso A, 35.1, inciso A, B y C, 36.1, 36.2, 39, 44.1, inciso B de la Ley General de Partidos Políticos y 71 de los Estatutos de Morena, claramente se puede inferir que si el partido político Morena estima implementar una modificación a su normatividad estatutaria, debe ser en primer término previa aprobación del Congreso Nacional de dicho partido y en segundo lugar, previa declaratoria de constitucionalidad y legalidad que haga el Instituto Nacional Electoral, que se den términos y forma previstos por la Ley General de Partidos Políticos. En el caso concreto se advierte que no hubo una modificación estatutaria,
resultando innecesario proceder conforme a los numerales antecitados. Sin embargo, la autoridad responsable, de forma unilateral y sin aprobación del Consejo Nacional y del Instituto Nacional Electoral, determinó inaplicar el artículo 13 de los estatutos de Morena, el cual establece que si el origen de un cargo de legislador es la vía plurinominal, no podrá postularse a la misma vía a ningún otro cargo de manera consecutiva. Lo anterior bajo el argumento consistente en que la restricción del numeral incumbente es discriminatoria porque impone un trato diferenciado a las personas legisladoras que fueron electas por la vía de la representación proporcional por sobre las personas electas por la vía de mayoría relativa, lo que a decir de la autoridad responsable implica una distinción injustificada. Ahora bien, la determinación de la autoridad responsable de inaplicar el artículo 13 de los estatutos de Morena excede a sus facultades y atribuciones previstas en los artículos 49 y 49 bis del citado ordenamiento estatutario. Además de que en el orden jurídico mexicano solamente los órganos jurisdiccionales tienen permitido aplicar controles de constitucionalidad respecto de las normas jurídicas, tal y como a continuación se expone. En materia electoral, el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad se configura en la mayoría de las veces por las siguientes normas que se pueden entender como una base mínima de estrecha relación entre los diversos párrafos del propio artículo primero de la Constitución Federal y otros preceptos constitucionales como el 99, 41, 35 y el 133, y por otra parte con los artículos 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En síntesis, el control de la constitucionalidad y de la convencionalidad en el orden jurídico mexicano se divide en dos: el control concentrado en cual es exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo establecido en los artículos 99 y 105 de la Constitución Federal, y segundo, el control difuso, el cual corresponde a los organismos jurisdiccionales, quienes previo análisis de proporcionalidad e idoneidad de la norma pueden determinar e inaplicar la totalidad o parcialidad de una norma. Luego entonces, conforme a lo expuesto en los párrafos anteriores, la aplicación de los controles de constitucionalidad concentrado o difuso es potestad exclusiva de las autoridades jurisdiccionales y no de los partidos políticos, como ocurre en la especie. De ahí lo ilegal de la determinación adoptada por la autoridad responsable. Por todo lo anterior, al sobrevenir la ilegal aplicación del control de constitucionalidad por parte de la autoridad responsable, en el presente proyecto se propone revocar el acto reclamado de fecha 28 de mayo del año en curso, dentro del expediente CNHJ-SLP-275/2021, con el objeto de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, a partir de que sea notificada la presente resolución, en plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución que resuelva el fondo de la queja planteada por el ciudadano Juan José González Estrada. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, su consideración en el asunto de la cuenta, si alguien desea intervenir. Gracias, presidenta. No. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria general de acuerdo, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a dar cuenta de los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano interpuesto por el ciudadano Juan José Hernández Estrada. Segundo, los agravios vertidos por el ciudadano Juan José Hernández Estrada devienen fundados en los términos de los considerandos séptimo y octavo de la presente resolución. Tercero, se revoca la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el pasado 28 de mayo del año en curso, dentro del expediente CNHJ-SLP-275/2021, debiéndose proceder conforme a lo que ordena el capítulo denominado efectos de esta resolución. Cuarto, conforme a las disposiciones de los artículos 24 y 80, fracciones primera y segunda de la Ley de Justicia Electoral, notifíquese en forma personal recurrente en los domicilios proporcionados y autorizados en autos y mediante oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Quinto, dese cumplimiento con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretaria. Leído los puntos resolutivos, magistrada, magistrado, ¿desean hacer alguna consideración? Ninguno, presidenta. Gracias. Se procede al engroso. Abordamos ahora el segundo de los proyectos listados, identificado con la clave TSLP-PSE-2/2021. De igual forma, se encuentra a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz.
Presidenta, en este caso daremos cuenta por conducto del secretario Víctor Nicolás Juárez Aguilar. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta del proyecto de resolución relativo al procedimiento sancionador especial, identificado con el número de expediente TSLP-PSE 12-2021 del índice de este Tribunal Electoral, formado por motivo de los hechos denunciados por Luis Fernando González Macías, representante propietario del partido político Morena, en contra de Leonel Cerrato Sánchez, en su carácter de candidato a presidente municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, por la coalición Juntos Haremos Historia, que integran los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo. A manera de contexto de los hechos denunciados, se desprende de manera medular que, derivado de diversas entrevistas a medios de comunicación, así como eventos de campaña, el denunciado se ha expresado en múltiples ocasiones de manera posiblemente discriminatoria hacia la candidata a gobernadora del partido político Morena, Mónica Liliana Rangel Martínez, refiriéndose hacia ella como doctora COVID, doctora COVID-19 y doctora muerte, llamándola además chimiscolera, inmoral y usurpadora, manifestando de igual manera que Mónica Liliana Rangel Martínez fue impuesta e incluso regenteada por el actual gobernador para ocupar la candidatura, descalificando y calumniando a su persona y su calidad como actora política. Es por lo anterior que el denunciante promovió la respectiva denuncia ante el CEPAC, pues a su decir, el denunciado cometió violencia política de género en agravio de Mónica Liliana Rangel Martínez. En el proyecto se propone declarar como inexistente la violencia política de género respecto de los hechos que le han sido imputados al denunciado, en razón de que, tal y como se explica y detalla en la resolución de cuenta, y con fundamento en la jurisprudencia 21-2018 de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político, del análisis de las manifestaciones denunciadas, se advierte que ninguna de ellas tiene su origen intrínsecamente a partir del género. Esto es, no se dirigen a la candidata Mónica Liliana Rangel Martínez por ser mujer, máxime que no se desprende que, bajo el contexto de su emisión, tenga un impacto diferenciado en las mujeres ni afecta desproporcionadamente al género femenino, sino que son expresiones o imputaciones que, indistintamente el género sobre que recaigan, conllevarían en lo ordinario a las mismas consecuencias o reflexiones. Es cuenta. Gracias, secretario. A su consideración, magistrado, si alguien desea intervenir. No, Presidenta. Adelante, por favor, magistrado. Me gustaría precisar que también en el proyecto se hace un razonamiento en el sentido de qué tipo de frases se pueden decir dentro de lo que es el discurso político o el debate político y que no se considera que sean violencia de género en contra de las mujeres. Sí se hace esa precisión dentro del proyecto y me gustaría hacer ese razonamiento de que quede constancia de que también está precisado el por qué no constituye violencia de género ese tipo de manifestaciones. Como ya se dijo también en la cuenta, no se cumple con el elemento de género que afecte directamente al género femenino en ese discurso y también entra de lo que es el discurso político. Por ello hay una diferencia en otro asunto que también ya tuvimos de esta misma persona, ¿sí? Solamente esa precisión. Gracias. Gracias, magistrado. Adelante, magistrado, por favor. Gracias, Presidenta. Sí, agradezco los señalamientos de la magistrada Yolanda Pedrosa porque son muy atinentes, muy acertados, porque debe de establecerse con precisión el tratamiento que se da a cada uno de los asuntos que se ventilan en este tribunal, en donde se denota la intención de los integrantes de la observancia de la constitucionalidad y bloque de constitucionalidad. Tan es así que, sin afán de redundar, se hace alusión en el propio proyecto también al criterio jurisprudencial 21-2018, en donde se habla de cómo se actualizan los principios y los elementos que se deben de dar para que sea la violencia política de género, y donde da márgenes
precisamente para que haya un debate público y establece las condiciones para que se dé ese debate público sin que se incurra en la circunstancia que en especial se imputa al denunciado. Gracias, Presidenta. Gracias, magistrado. Sí, efectivamente, yo también apoyaré el proyecto porque las declaraciones se hicieron en el contexto de la contienda, de la justa electoral, y a mayor abundamiento este elemento que es el de género, que tiene por propósito el que el acto o la omisión se dirija a una mujer por el hecho de ser mujer y que tenga este impacto diferenciado en las mujeres, no se puede concretar justamente en el debate vigoroso y en la tolerancia mayor que se debe de tener cuando se está en la contienda y cuando forma parte del debate público, y por supuesto también para un mayor contexto y una mayor análisis por parte de la ciudadanía. Creo que sí es importante decirlo porque está correctamente relatado en el proyecto que se está poniendo en nuestra consideración, ese análisis y ese énfasis en la sentencia. Adelante, magistrada, por favor. Sí, me gustaría también resaltar que a partir de la reforma que se hizo en el año 2020 en el tema de violencia política en contra de las mujeres, los tribunales federales, tanto Sala Superior como la Sala Monterrey, han emitido diversos criterios en los que han ido ya fincando los parámetros bajo los cuales las autoridades locales debemos resolver los asuntos que nos corresponden. Nos dicen qué elementos tenemos que valorar para ver si se encuadra dentro de la hipótesis de violencia política en contra de las mujeres, y también hacer las distinciones cuando se está dentro de lo que es el debate público, ¿sí? Y que no se contiene el elemento de el hecho de ser mujer y que haya un tratamiento diferenciado. Aquí en el proyecto queda establecida esa diferencia y se toman en cuenta estos criterios novedosos que han emitido estos tribunales federales, a los cuales nosotros estamos obligados a resolver conforme a esos criterios. Entonces, por eso acompaño el proyecto, porque efectivamente se están ajustando a los parámetros que nos están marcando las autoridades federales. Muchas Gracias. magistrada. De no haber ninguna otra intervención, le solicito por favor a la Secretaria General de Acuerdos tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, los puntos resolutivos son los siguientes. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver este asunto. Segundo, se declara inexistente la violencia política en razón de género imputada al denunciado Leonel Serrato Sánchez. Tercero, notifíquese en los términos del considerando cuarto de esta resolución. Gracias, gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, a su consideración los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer alguna consideración. No, Presidenta. Gracias. Por favor, secretaria de Estudio y Cuenta, procede a la engrose. Secretaria General de Acuerdos, informe por favor si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias, secretaria. De no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 15 horas con 20 minutos del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.